The Killer Project. Es momento de resumir Daredevil Born Again, serie la cual es la continuación de las 3 temporadas que fueron producidas por Netflix, pero que ahora Marvel Studios decidió hacerlas canon en Tierra 616 del UCM, y por lo tanto a Born Again se le podría considerar la temporada 4, así que si quieren estar perfectamente al día tienen en el canal los resúmenes de las primeras 3, un video por temporada. ¡Qué buen servicio! El capítulo 1 empieza con nuestro amado Matt Murdock, su mejor amigo Foggy y su gerente candente Karen Page saliendo de su despacho de abogados Nelson and Murdock después de un día duro en el trabajo. Pero en eso, ¡pum! Foggy recibe una llamada de sus clientes diciendo que están a punto de asesinarlo, así que... Matt se pone su traje de Daredevil y va en su rescate. El problema es que esto fue una trampa por parte del villanazo Bullseye para que sus amigos quedaran indefensos, así que se saca el rifle como mi tío y le mete tremendo disparo en la pechuga a Foggy, quien muere lentamente mientras Daredevil desconsolado avienta a Bullseye desde lo alto de un edificio, animal el cual sorprendentemente sobrevive a la caída gracias a su columna reforzada con metal cognium, pero de la que no se salva es de ser condenado a cadena perpetua en prisión por todos sus crímenes. No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. Y de ahí damos un salto a un año después, donde por un lado se revela que tras la ausencia de Kingpin mientras se recuperaba del balín que le metió su hija adoptiva Echo en el ojo, su amada Vanessa Fix tomó su lugar como líder de la mafia de Nueva York, quien ahora se codea con criminales como las 5 familias también conocidos en los cómics como Maya, reunión en la cual el calvo le da aviso de que se postulará para alcalde de Nueva York, y por el otro resulta que Matt se asoció con la abogada Kirsten McDuffie y ahora tienen su propio despacho juntos, minita la cual le pide de favor reunirse con una nueva clienta llamada Heather Glenn, solo que al Matt llegar a la cita resulta que esta fue una trampa por parte de Kirsten, ya que en cuanto a Heather la engañó haciéndola creer que Matt necesitaba terapia psicológica, mientras que a Matt lo engañó haciéndole creer que Heather necesitaba de sus servicios de abogado, trampa la cual surtió efecto ya que ambos sintieron mariposas en el estómago el uno por el otro, solo que en el caso de Matt esas mariposas se convirtieron en diarrea cuando se enteró de la candidatura para alcalde de Wilson Fisk. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Así que se aprieta los calzones, lo encara y le pide tener una reunión a solas con él, en la cual el calvo le revela 2 cosas. La primera, que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Foggy, y la segunda, que una de sus primeras propuestas para alcalde será la ley antivigilante, la cual convertirá en automático en criminales a todo aquel que use trajes ridículos para defender las calles sin revelar su identidad como Punisher y Spider-Man. Y para acabarla de joder, este episodio termina con la noticia de que el mastodonte ganó la votación, y de ahí nos vamos al capítulo 2, el cual empieza con 2 policías encubiertos abusando de un pobre inocente, pero para su buena suerte este maje llamado Héctor Ayala sale en su rescate, madrina durante la cual uno de los policías por accidente cae a las vías y termina hecho chicharrón, por lo cual su compañero se saca la fusta y arresta a Héctor por homicidio, solo que como este fue un malentendido que involucra a policías corruptos, Matt y su socia Kirsten deciden llevar su caso, quienes después de una investigación en su apartamento descubren que él es el mismísimo White Tiger, así que al Matt confrontarlo, Héctor se ve forzado a confesar que un amuleto místico de tigre le otorga habilidades sobrehumanas siempre y cuando lo traiga puesto, habilidades las cuales decidió usar para proteger las calles desde que Daredevil tiró la toalla, así que a Matt no le queda de otra más que buscar al inocente al que los policías le estaban partiendo su mami, quien resulta llamarse Nicky Torres y estaba escondido en su apartamento como todo un puñetas, pero en eso, ¡pum! Mientras Matt lo interroga para sacarle información valiosa, llegan más policías corruptos y se arma la gorda mamey, quienes al no tener ni idea de que se están metiendo con el mismísimo demonio de Hell's Kitchen, terminan más vapuleados que Shelao a manos de Virus. ¡Cielos! ¡Destruiste a ese sujeto sin tocarlo! Episodio el cual termina con Wilson Fisk confesándole a su amada Vanessa que descubrió que lo engaña con un tipo llamado Adam. El problema es que como la ama demasiado le promete que no asesinará al tal Adam, sino de hecho ambos se comprometen a ir a terapia de pareja para solucionar sus problemas, psicóloga la cual como era de esperarse resulta ser Heather Glenn, o sea el nuevo pollo de Matt. Tengo un mal presentimiento. El capítulo 3 empieza con Matt reencontrándose con Nicky Torres para pedirle testificar a favor de Héctor Ayala. La cuestión es que al Matt saber que la policía está llena de corruptos y harán hasta lo imposible por borrar del mapa a Nicky, tiene la brillante idea de despistar a la policía con múltiples vehículos para que no sepan en cuál lo están trasladando. El problema es que a pesar de que logra llegar sano y salvo al juzgado, el desgraciado aterrado de que la policía atente contra él o contra su familia, decide mentir diciendo que él jamás estuvo en la estación de tren el día
día que murió el policía, declaración la cual deja a Héctor como un mentiroso y por lo tanto como un asesino, por lo cual a nuestro prota no le queda de otra más que confesar que su cliente es nada más y nada menos que White Tiger, revelación la cual deja perplejas a su esposa Soledad Ayala y a su sobrina Ángela del Toro, ya que ni siquiera ellas lo sabían, pero a su vez Héctor se enfurece con Matt diciéndole que no le correspondía decir su gran secreto sin al menos preguntárselo antes, solo que por más molesto que esté esto le vino como anillo al dedo, ya que una gran cantidad de personas que fueron salvadas por White Tiger se ofrecieron a testificar a su favor, y como Matt Murdock es casi tan bueno como el Capitán América dando sermones, aprovecha la situación para recordar que el día en que Héctor ayudó a Nicky Torres no estaba portando el amuleto de tigre, lo cual quiere decir que arriesgó su vida por salvar a alguien y eso lo convierte en un héroe, así que una vez que el jurado tiene listo su veredicto, da la buena noticia de que Héctor Ayala es inocente. ¡Caso cerrado! Pero si creen que todos son miel sobre hojuelas, al Héctor ya estar nuevamente libre y ponerse su traje de White Tiger para combatir el crimen, no pasa ni un segundo cuando es sorprendido por un maleante quien le mete un balín en todita la torre, maleante el cual tiene en su playera un símbolo de calavera revelando ser nada más y nada menos que Frank Castle, también conocido como Punisher. Y no solo tengo la cara de ojete, soy un ojete. El capítulo 4 empieza con nuestro prota analizando el asesinato de Héctor por su propia cuenta, quien gracias a su superaudición logra encontrar el casquillo de la bala con la que le volaron los sesos, bala la cual resulta tener el logo nada más y nada menos que de Punisher, por lo que ya una vez reencontrándose con el pibe en su base secreta, una vez más este greñudo intenta convencerlo de romper su código de no matar, solo que en esta ocasión tiene las pelotas de recordarle el asesinato de su mejor amigo Foggy a manos de Bullseye, por lo cual nuestro demonio de Hell's Kitchen se aprieta los calzones y decide retomar el manto de Daredevil, episodio el cual termina con Wilson Fisk revelando tener aprisionado a Adam, o sea el pibe con quien su amada Vanessa se dio sus besos mientras él estaba en el hospital recuperándose del balazo en el ojo, y de ahí nos vamos al capítulo 5, el cual empieza con Matt Murdock visitando el banco New York Mutual, y esto debido a que su despacho de abogados está muy endeudado y necesita un préstamo, lugar en el cual para nuestra sorpresa resulta que el asistente del gerente es el mismísimo Yusuf Khan, o sea el papá de Kamala, también conocida como Miss Marvel, pero en eso la plática es interrumpida por una de las 5 familias de la mafia, quienes ponen a todos de rodillas así como yo a mi prima y luego le piden a Yusuf abrir la bóveda o de lo contrario empezarán a llover balazos. La buena noticia es que como a nuestro prota se le conoce como el hombre sin miedo, hace honor a ello y aprovecha su condición de ciego para pedir ir al baño, pero esto obviamente con el motivo de desarmar a uno de los maleantes y luego salvarle el trasero a Yusuf. Porque es lo que hacen los héroes. Así que ya una vez sanos y salvos usa su superaudición para abrir la bóveda, donde se llevan la gran sorpresa de que en este banco no hay dinero en efectivo sino solamente cajas de seguridad. Así que Matt investiga los bolsillos de uno de los maleantes y resulta que ellos ya lo sabían, ya que encuentra la llave de una de las cajas a nombre de un tal Luca de donde sale un super diamante el cual ofrece intercambiarlo con el líder de los asaltantes a cambio de que deje ir libres a todos los rehenes. No de repente... El intercambio coincide justo con el momento en que la policía decide irrumpir en el banco. La cuestión es que el líder de los maleantes ya contaba con que esto iba a pasar, ya que traía puesto debajo un uniforme de policía para pasar desapercibido y escapar. Con lo que no contaba es con que los sentidos mejorados de nuestro prota lo iban a poner frente a frente con él, por lo cual termina tanto con una rodilla fracturada como con el diamante de regreso sano y salvo en el banco. Porque es lo que hacen los héroes. El capítulo 6 empieza con el alcalde Fisk recibiendo la noticia de que un asesino serial conocido como Muse está pintando murales en su contra por toda la ciudad. Y se sabe que es un asesino serial ya que después de una investigación resulta que fueron pintados con la sangre de 60 humanos, así que el calvo totalmente hasta la moda de los vigilantes decide crear un nuevo grupo policial llamado Fuerza Especial Antivigilante, el cual está conformado por los oficiales más rudos como aquellos que abofetean a sus mamás. El problema es que mientras esto sucedía, Matt Murdock por su parte se entera que Ángela del Toro continuó con la misión de su tío White Tiger de investigar asesinatos misteriosos, los cuales coincidentemente la llevaron a la base secreta del asesino serial Muse, así que inmediatamente se pone su traje de Daredevil y va en su rescate, minita la cual está a punto de darlas debido a que el psicópata le está extrayendo toda su sangre. La buena noticia es que después de unos guamazos por aquí y unos guamazos por allá, logra noquear al desgraciado y ayudar a Ángela a recuperar la conciencia, momento el cual es aprovechado por Muse para escapar. ¡Hasta luego, imbéciles! El capítulo 7 empieza con Vanessa Fisk siendo visitada por Ruka, o sea el dueño del superdiamante que estuvo a punto de ser robado en el episodio del banco, visita la cual es con el motivo de intentar convencerla de que su imperio criminal estaba mejor cuando ella estaba al mando, ya que ahora que Kingpin regresó a la cabeza las ganancias cayeron en picada y por lo tanto lo ideal sería que lo borre del mapa, y de ahí
nos vamos precisamente con el calvo, quien recibe la visita de la detective Angie para darle la buena noticia de que por fin lograron dar con la identidad de Muse, el cual resulta ser un cerdo llamado Bastian Cooper, quien tiene una larga lista de antecedentes que va desde problemas escolares hasta el asesinato de su entrenador de taekwondo. Pero el problema más grande es que de ahí nos vamos con la psicóloga Heather Glenn, quien recibe la visita de un nuevo paciente llamado precisamente Bastian Cooper, el cual en cuestión de minutos empieza a sacar su lado psicópata, ya que cuando le brota sangre de la nariz aprovecha en utilizarla para realizar un dibujo, lo cual inmediatamente hace llegar a Heather a la conclusión de que él es Muse, así que aplica la de patitas para que las quiero e intenta escapar por la puerta, pero en eso, ¡pum!, el cerdo la empuja contra la pared y cae desmayada. Y de ahí nos vamos con la Fuerza Especial Antivigilante, bastardos los cuales al investigar la base secreta de Muse se dan cuenta que el maje está obsesionado con una tal Heather Glenn, así que inmediatamente se lo comunican a su jefe, el alcalde Fisk, pero como a su vez el demonio de Hell's Kitchen se percata de esta información, se le frunce el sisirisco del miedo y corre en rescate de su amada, quien para este punto ya está totalmente inmovilizada y a punto de desangrarse a manos de Muse. La buena noticia es que como tanto Daredevil como la policía llegan a tiempo para frustrar su plan. En el caso de Matt, le mete la tunda de su vida de una forma súper sangrienta y desalmada, momento el cual es aprovechado por la belleza para rociarlo a tiros así como los narcos le hicieron a mi tío y luego cae desmayada. Y en el caso de la policía rápidamente estabilizan a Heather y dan el informe de que Muse ya está bien pelas. Me he muerto. Me acabo de morir. Episodio el cual termina con Vanessa mandando un mensaje a Luca con la ubicación de Kingpin, indicándole que está solo y por lo tanto es el momento perfecto para asesinarlo, cuando de repente ¡pum!, le sale el tiro por la culata, ya que más bien él termina con un agujero en la torre a manos de Bob Cashman, quien en los cómics era un agente de alto rango del gobierno que se volvió mercenario, y en el caso de esta serie es la mano derecha de Kingpin, quien se podría decir que sustituyó a James Wesley. Y de ahí nos vamos al capítulo 8, el cual empieza con Bullseye recibiendo la noticia de que será trasladado al área común de la prisión Riker bajo órdenes del alcalde Fisk, por lo cual este furioso aprovecha la visita de su doctor para arrancarse un diente y usarlo como arma para cargarse a todos a su alcance. Y de ahí nos vamos precisamente con el alcalde, calvo, el cual decide mostrarle a Vanessa que tiene secuestrado a su examante Adam, así que de una vez por todas la somete a una prueba de amor poniendo a su alcance la llave de la celda para liberarlo, pero para sorpresa de todos Vanessa se saca la fusta para llenar de plomo al pobre de Adam, lo cual obviamente pone más que Felipe a su esposo Kingpin. Y de ahí nos vamos con la belleza de bellezas de esta serie, Heather Glenn, quien recibe la visita del lacayo de Kingpin, Bo Cashman, para entregarle una invitación por parte del alcalde al baile inaugural en celebración del proyecto Red Hook, noticia la cual no le cae para nada bien a Matt, así que decide desahogarse con un trago en el bar de Josie, doña la cual decide homenajear a Foggy haciendo un brindis con la misma bebida que estaba tomando el día que murió, llamada Omelbenis, botella la cual al ser un tanto costosa hace llegar a Matt a la conclusión de que Foggy estaba festejando por adelantado la victoria de un juicio y por lo tanto no fue asesinado por Bullseye solo por gusto, sino porque alguien lo contrató para silenciarlo. Hijos de su puta madre. Y de ahí nos vamos a la fiesta de celebración del alcalde, donde Matt aprovecha ser novio de Heather para pasar como invitado, fiesta en la cual es testigo de muchos actos sospechosos como la Fuerza Especial Antivigilante abusando de su poder, también el alcalde chantajeando a los millonarios de la ciudad para que les quede en claro quién manda, y por último usando su superaudición para escuchar a Bo Cashman dándole la noticia a Kingpin de que Bullseye escapó de prisión, noticia la cual pone súper nerviosa a Vanessa y le dice al calvo que tiene algo que confesarle, diálogo el cual hace llegar a Matt a la conclusión de que entonces ella fue quien contrató a Bullseye para asesinar a Foggy, cuando de repente la fiesta es interrumpida precisamente por él para meterle un balín en la pechuga a Wilson, solo que Matt es pelotudo y decide usarse como escudo humano para detener la bala. Ese plan es tan tonto que me gustaría que tuviera cara para bofetearlo. El capítulo 9 y final empieza con Kingpin diciéndole a su lacayo Bo Cashman que ahora que Matt Murdock está en el hospital, es el momento perfecto para asesinarlo y de esa manera terminar con Daredevil de una vez por todas. El problema es que como hay muchos otros vigilantes en las calles que quieren ver al alcalde muerto, obliga a la compañía de electricidad a cortar la luz de la ciudad toda la noche, para que de esa manera su fuerza especial pueda salir a las calles directamente a asesinar a todo aquel que esté cometiendo hasta el más mínimo crimen, sin importar si son niños, mujeres o ancianos. La cuestión es que Cashman no contaba con que Daredevil lo escucharía venir a kilómetros de distancia gracias a sus supersentidos, así que escapa a su apartamento donde ya lo estaba esperando nada más y nada menos que Punisher, y esto debido a que Karen Page lo llamó para pedirle de favor salvarle el trasero a Matt, ayuda a la cual le viene como anillo al dedo ya que a los pocos minutos la fuerza especial irrumpe violentamente en su apartamento, pero quienes se terminan tragando una dosis de violencia son ellos, ya que Frank Castle tiene métodos ultra salvajes y sangrientos, pero al menos
menos estos métodos ayudan a descubrir que el oficial Cole no fue el hijo de su reconchísima mother que asesinó a White Tiger. Maten a ese maldito animal. Así que ya una vez en la guarida de Punisher, Matt le cuenta a Karen acerca de la jugada sucia de Vanessa para asesinar a Foggy, por lo cual la belleza rápidamente busca en los archivos el caso que incriminaba a la doña, donde efectivamente resulta que el muelle Red Hook está fuera de la jurisdicción de Nueva York, y por lo tanto es el lugar perfecto para lavar dinero y para que Kingpin construya el complejo que tanto quiere. Pero si creen que ahí acabaron los problemas, al Frank continuar con su cacería de la fuerza especial para que dejen de ensuciar la reputación de Punisher, termina sometido y capturado debido a que son demasiados infelices, pero para su sorpresa no es para torturarlos, sino más bien para mostrarle su admiración, incluso llegando al punto de pedirle formar parte de la fuerza especial donde todos servirán para él. Solo que como era de esperarse, Frank se niega y se termina comiendo unos cuantos puños, y de ahí nos vamos con el comisionado Galo, quien es secuestrado por la fuerza especial para ser llevado ante el alcalde, y esto debido a que se enteró que quiere acusarlo de sus acciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo cual aprovecha esta traición para mostrarle al resto de sus hombres lo que les podría pasar si se meten con él, así que procede a presionar el cráneo del comisionado tan fuerte que termina partido en dos. Censuro la escena porque es demasiado gráfica y si no YouTube me la metería por el sisirisco. Chillón. Disculpe. Es que me dijo chillón. Episodio el cual termina con el calvo dando inicio a la ley Calles Seguras, la cual consiste en toque de queda todos los días, ley marcial, y que los militares tienen permiso para usar fuerza letal en contra de los vigilantes, o sea que en otras palabras Nueva York se convirtió en la ciudad gótica de Marvel. Luego muestra que tiene secuestrados a todos los millonetas que están en su contra como el espadachín y el ídolo de ídolos Punisher, así que Matt dice que llegó la hora de formar a su propio ejército dando a entender que se vienen los Defenders, pero eso no es todo, falta la escena postcréditos, en la cual vemos precisamente a Punisher manipulando a un guardia para que se acerque a él lo suficiente para partirle su mami, seguramente dando así origen al especial ya confirmado de Punisher, que servirá como antesala para la segunda temporada de Daredevil Born Again en 2026. Es tiempo de conocer al diablo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta serie del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Gamma Toys, Valtenius, Daniel Nuntón, Consejero Familiar, Lino Alonso, PGG, Diana Moreno que dice: Killer no le tiene miedo a la funa le tiene miedo a Killer. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. E Interlocote que dice: Día 3 pidiendo un saludo de la hermana de Killer. ¡A callar, Thanos! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, hagan duro y nos vemos a la próxima.